Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a esta segunda sesión del Diplomado en Integración Pedagógica de la Inteligencia Artificial para la Innovación Educativa. El título de nuestro encuentro es De la intención a la planificación, prompts pedagógicos para diseñar mejores clases. Quiero comenzar subrayando una idea fundamental. Hoy no vamos a aprender simplemente a escribir instrucciones más largas para una herramienta, ya sea Gemini, ChatGPT o cualquier IA generativa. Vamos a aprender a tomar mejores decisiones pedagógicas antes de conversar con la inteligencia artificial. En la primera sesión analizamos qué puede hacer la IA para apoyar la práctica docente y al mismo tiempo establecimos un límite importante. La herramienta no sustituye el juicio profesional. Esta segunda sesión da continuidad a esa idea. Si la IA no decide por nosotros, entonces debemos preguntarnos qué decisiones le corresponden al docente y cómo podemos expresarlas con suficiente claridad para obtener un apoyo realmente útil. La imagen de esta lámina representa un recorrido. Comenzamos con una intención. Queremos que nuestros estudiantes comprendan algo, desarrollen una habilidad, resuelvan un problema o produzcan una evidencia. Sin embargo, una intención todavía es demasiado amplia. Para convertirla en una idea, necesitamos definir a quién enseñaremos, qué punto de partida tiene el grupo, qué actividad realizará, qué apoyo necesitará y cómo reconoceremos el aprendizaje. Solo después de ordenar esas decisiones tiene sentido redactar un prompt. Por eso, durante esta sesión recorreremos tres niveles relacionados. Primero, cómo aprende la mente. Revisaremos atención, memoria de trabajo, conocimientos previos y práctica activa. Segundo, cómo decide el docente. Veremos qué decisiones deben anteceder a cualquier solicitud dirigida a la IA. Tercero, cómo se orienta la herramienta. Aprenderemos a convertir esas decisiones en una instrucción contextualizada, verificable y pedagógicamente coherente. Les propongo que durante toda la sesión piensen en una clase real que impartirán próximamente. No una clase imaginaria, sino una necesidad concreta de su grupo. Puede ser una dificultad para comprender fracciones, argumentar una opinión, interpretar un texto, reconocer un proceso científico o resolver una situación de la vida cotidiana. Esa clase será nuestro punto de referencia. Al finalizar, la meta no es que ustedes, compañeros, tengan una fórmula para copiar y pegar. La meta es que puedan construir un prompt que refleje su propósito, su contexto y sus criterios profesionales. La IA puede ayudarnos a producir alternativas, pero la intención educativa, la decisión pedagógica y la responsabilidad sobre el resultado continúan siendo de nosotros como docentes. Esas decisiones siguen siendo humanas. Con esa idea comenzamos. Antes de preguntarnos qué escribirle a la IA, preguntémonos qué aprendizaje queremos hacer posible. Antes de escribirle a la herramienta, aclaremos dónde comienza verdaderamente un buen prompt. Esta lámina contiene la idea clave de toda la sesión. Un buen prompt no comienza con la inteligencia artificial, comienza con una intención pedagógica clara. A veces abrimos una herramienta y escribimos inmediatamente, hazme una clase sobre el ciclo del agua, prepárame una actividad de lectura o crea una evaluación de matemáticas. La IA probablemente entregará algo ordenado y con apariencia correcta, cero errores de ortografía. Sin embargo, una respuesta bien redactada no necesariamente constituye una buena decisión didáctica. Antes de escribir, el docente deberá definir al menos cuatro aspectos: el propósito, los estudiantes, la estrategia y la evaluación. El propósito responde a la pregunta: ¿qué quiero que comprendan, hagan o demuestren? No basta con mencionar un tema, fracciones.
es un contenido. Representar fracciones equivalentes y justificar por qué tienen el mismo valor es una intención de aprendizaje. Cuanto más claro sea el desempeño esperado, más útil podrá ser la respuesta. El segundo aspecto son los estudiantes. Una misma actividad no funciona del mismo modo para todos los grupos. Debemos considerar el nivel educativo, la edad, los conocimientos previos, las dificultades frecuentes, los recursos disponibles, la modalidad y las características del contexto. Esto no significa introducir nombres ni datos personales, significa ofrecer información pedagógica suficiente para que la respuesta sea pertinente. El tercer aspecto es la estrategia. Debemos decidir qué tipo de experiencia favorecerá el aprendizaje. Una explicación breve, seguida de práctica, una comparación, un caso, una indagación, un trabajo colaborativo, una demostración o una secuencia de preguntas. La IA puede sugerir variantes, pero el docente debe seleccionar la lógica de enseñanza más adecuada. El cuarto aspecto es la evaluación. ¿Qué evidencia permitirá reconocer que el aprendizaje ocurrió? Puede ser una explicación, una solución comentada, un organizador, una producción, una argumentación o una demostración. Si no definimos evidencia, la IA tenderá a entregar contenido, pero nosotros necesitamos diseñar aprendizaje, experiencias de aprendizaje. Pensemos en un ejemplo. No es igual pedir, hazme una actividad sobre contaminación que indicar, diseña una actividad para estudiantes de séptimo grado que les permita analizar dos fuentes sobre contaminación local, distinguir hechos de opiniones y formular una propuesta sustentada en evidencia. En la segunda solicitud ya hay intención, grupo, estrategia y evidencia. La IA puede organizar información, proponer secuencias, generar alternativas. Lo que no puede hacer por sí sola es decidir qué aprendizaje tiene valor para ese grupo en ese momento. Ese criterio le aporta o lo aporta el docente. Por eso, la pregunta inicial no debe ser qué puede producir la IA, sino qué necesitan aprender mis estudiantes y qué experiencia puede ayudarles a lograrlo. Para responder mejor, ahora debemos detenernos brevemente en cómo aprende la mente. Para tomar esas decisiones con fundamento, revisaremos brevemente cómo procesa y aprende la mente. Cuando afirmamos que aprender no es acumular la información, estamos cuestionando una idea muy extendida. Creer que mientras más contenido presentamos, más aprende el estudiante. La investigación cognitiva muestra que el aprendizaje no depende únicamente de la cantidad de información disponible, sino de lo que la mente logra seleccionar, organizar, relacionar y recuperar. La primera función que aparece en la lámina es la atención. En un aula ocurren muchas cosas simultáneamente. Explicaciones, imágenes, instrucciones, conversaciones, notificaciones y preocupaciones personales. La atención selecciona qué información será procesada. Si el material tiene demasiados estímulos, instrucciones confusas o elementos que no aportan al objetivo, una parte de los recursos cognitivos se consume intentando descubrir qué es importante. Por eso enseñar también implica orientar la atención. El segundo componente es la memoria de trabajo. Podemos imaginarla como un espacio mental limitado en el que sostenemos y manipulamos información durante una tarea. Cuando resolvemos un problema, seguimos una instrucción o relacionamos dos ideas. Utilizamos ese espacio. Si presentamos demasiados pasos al mismo tiempo, el estudiante puede perder el hilo
aunque tenga interés y capacidad. No se trata de simplificar hasta eliminar el desafío, sino de organizarlo en una secuencia que sea manejable. El tercer componente es la memoria a largo plazo. Ahí se conservan conocimientos, conceptos, procedimientos y experiencias previamente aprendidos. Aprender ocurre cuando la nueva información logra conectarse con estructuras que ya existen y posteriormente puede recuperarse para interpretar o resolver nuevas situaciones. Por eso recordar no es una actividad menor. Recuperar información fortalece las rutas que permiten usarla. Veamos una implicación práctica. Si una herramienta nos genera una explicación extensa, llena de conceptos nuevos y sin ejemplos relacionados con la experiencia del grupo, el texto puede ser correcto y aún así dificultar el proceso de aprender. El problema no necesariamente está en el estudiante, puede estar en el diseño de la experiencia. ¿Qué debe aparecer entonces en nuestros prompts? Instrucciones para reducir ruido, destacar las ideas centrales, dividir procesos complejos, activar conocimientos previos, incluir ejemplos y reservar momentos para practicar. Podemos pedir, presenta primero una explicación breve, utiliza un ejemplo cercano, verifica comprensión con 2 preguntas y después propone una aplicación. La IA puede producir mucho contenido en poquitos segundos, par de minutos. Nuestro criterio pedagógico debe determinar cuánto contenido necesita realmente el estudiante y en qué orden. La pregunta no es cuánto puede generar la herramienta, sino cuánto puede procesar significativamente la mente. Esta consideración nos conduce al siguiente concepto, la gestión de la carga cognitiva. La capacidad limitada de procesamiento nos obliga a hablar de carga cognitiva. Planificar también significa gestionar la carga cognitiva. La memoria de trabajo tiene una capacidad limitada y cuando una tarea exige procesar demasiados elementos simultáneamente, el aprendizaje puede deteriorarse. Esto no significa que debamos evitar la dificultad. Aprender requiere esfuerzo. La diferencia está entre un esfuerzo productivo orientado al objetivo y una sobrecarga provocada por instrucciones confusas, exceso de información o pasos mal organizados. En la lámina aparecen 4 acciones: secuenciar, segmentar, depurar y practicar. Secuenciar significa ordenar la tarea desde lo más accesible hasta lo más complejo. Por ejemplo, antes de pedir una argumentación completa, podemos trabajar la identificación de una afirmación, después la selección de evidencia y finalmente la relación entre ambas. Cada paso prepara el siguiente. Segmentar significa dividir un contenido o procedimiento en unidades manejables. Una explicación de 20 minutos puede transformarse en 3 momentos breves: idea central, ejemplo y aplicación. En un prompt podemos solicitar que la IA presente una parte, formule una pregunta de comprobación y continúe únicamente después de esa verificación. De esa manera, evitamos entregar todo al mismo tiempo. Depurar significa retirar lo que distrae o no ayuda a alcanzar el propósito. A veces una respuesta de IA incluye definiciones repetidas, adornos, actividades adicionales o vocabulario innecesariamente complejo. Nuestro trabajo no es utilizar todo lo generado, ojo con eso. Debemos seleccionar, editar y eliminar. Una clase no mejora por tener más elementos, sino por mantener una relación clara entre objetivo, actividad y evidencia. La cuarta acción es practicar. Una explicación, por clara que sea, no sustituye la oportunidad de hacer algo con el conocimiento.
La secuencia debe reservar espacio para resolver, explicar, preparar, producir o tomar decisiones. La práctica también debe graduarse, primero con apoyo, luego con menor orientación y finalmente con mayor autonomía. Aplica para todos los niveles. Imaginemos que pedimos a la IA una clase sobre ecuaciones. Una respuesta sobrecargada podría incluir historia del álgebra, 5 definiciones, 10 ejemplos y 20 ejercicios en una sola sesión. Un prompt pedagógicamente mejor orientado especificaría: introduce una sola idea, modela 2 ejemplos contrastantes, permite práctica guiada con 3 ejercicios, identifica errores frecuentes y finaliza con un problema que el estudiante resuelva de manera independiente. La aplicación directa al prompt es clara: pedir a la IA una secuencia, no solamente información. Debemos indicarle cómo distribuir la complejidad y qué oportunidades de práctica incorporar. Pero para organizar adecuadamente esa secuencia necesitamos conocer el punto de partida del grupo. La nueva información no llega a una mente vacía, se conecta con lo que el estudiante ya sabe, cree o interpreta. Para organizar la complejidad también debemos reconocer desde qué conocimientos parte el grupo. La idea central de esta lámina es sencilla, pero tiene enormes consecuencias para la enseñanza. Lo nuevo se aprende desde lo que ya se sabe. Los conocimientos previos funcionan como anclajes, permiten interpretar información nueva, reconocer relaciones y construir significados. Cuando esos conocimientos son insuficientes o contienen errores, la comprensión puede desviarse, aunque la explicación sea correcta. Por eso, antes de introducir un contenido, debemos activar, conectar y reorganizar. Activar significa recuperar ideas y experiencias relevantes. Puede hacerse mediante una pregunta, una situación cotidiana, una imagen, un ejemplo o una breve tarea de recuerdo. Bueno, en mis clases he podido utilizar canciones que estén de moda, pero con un sentido positivo, poemas, cualquier recurso que esté dentro o enmarcado en la cultura general. Porque pues no, tampoco se trata de realizar un diagnóstico interminable, sino de hacer visible el punto de partida. Conectar implica mostrar la relación entre lo conocido y lo nuevo. Por ejemplo, antes de enseñar proporciones, podemos recuperar experiencias de recetas, escalas o comparaciones. Antes de analizar un texto argumentativo, podemos partir de decisiones cotidianas, en las que una persona ofrece razones para convencer a otra. La conexión reduce la sensación de que el contenido aparece aislado. Reorganizar significa revisar conocimientos incompletos o concepciones erróneas. El estudiante no siempre llega sin saber, con frecuencia llega con una explicación alternativa. En ciencias puede confundir peso con masa. En lenguaje puede creer que una opinión no necesita evidencia. En matemática puede aplicar una regla fuera del contexto adecuado. Una buena enseñanza no solo agrega información, ayuda a reconstruir significados. ¿Cómo se traduce esto a un prompt? Esta es la pregunta del millón. Pues debemos decidir el punto de partida probable del grupo y solicitar acciones concretas. Por ejemplo, antes de presentar el concepto, formula 3 preguntas breves para recuperar lo que los estudiantes saben. Incluye una situación que permita detectar la confusión entre clima y tiempo atmosférico. Después explica la diferencia utilizando un ejemplo local. También podemos pedir a la IA que identifique errores frecuentes, pero debemos verificarlos. La herramienta puede proponer hipótesis útiles, no diagnósticos definitivos. El conocimiento real del grupo proviene de la observación del docente, las respuestas de los estudiantes y las evidencias recogidas durante el proceso. Les invito a pensar en la clase que eligieron al inicio.
¿Qué deberían saber ya sus estudiantes para comprender el nuevo contenido? ¿Qué suelen confundir? ¿Qué experiencia cercana podría funcionar como puente? Esas respuestas deben aparecer en la planificación y posteriormente en el PROM. Cuando activamos conocimientos previos, no estamos repitiendo por repetir, estamos preparando una estructura para comprender. Sin embargo, comprender tampoco es suficiente si el estudiante permanece pasivo. Para consolidar y transferir lo aprendido necesita recuperar, explicar y aplicar. Los conocimientos previos abren la puerta, pero el aprendizaje se consolida cuando el estudiante actúa. Aprender exige recuperar, explicar y aplicar. Esta afirmación nos ayuda a diferenciar una clase en la que el estudiante solamente recibe información de una experiencia en la que utiliza activamente lo aprendido. La lectura y la explicación docente son necesarias en muchos momentos, pero la práctica activa añade algo indispensable. Obliga al estudiante a reconstruir, relacionar y utilizar el conocimiento. La primera acción es recuperar. Recuperar significa intentar recordar sin tener toda la información visible. Podemos pedir que expliquen una idea con sus palabras, enumeren los pasos de un procedimiento o respondan una pregunta breve antes de volver a consultar el material. La práctica de recuperación no sirve únicamente para medir lo aprendido, también contribuye a fortalecerlo. La segunda acción es explicar. Cuando una persona explica por qué una respuesta es correcta, compara dos soluciones o justifica una decisión. Hace visibles sus relaciones conceptuales. Decir solamente la respuesta es 3 no permite saber cómo pensó. En cambio, explicar el procedimiento ofrece evidencia de comprensión y permite detectar errores. La tercera acción es aplicar. Aplicar implica usar el conocimiento en una situación nueva o ligeramente distinta. Si el estudiante únicamente reproduce el ejemplo modelado, todavía no sabemos si puede transferir el aprendizaje. Por eso necesitamos problemas, casos, producciones o decisiones que exijan adaptar lo aprendido. La cuarta acción que aparece en la lámina es retroalimentar. La práctica sin información sobre el desempeño puede consolidar errores. Una retroalimentación útil indica qué se logró, qué necesita revisión y cuál es el siguiente paso. No debe limitarse a decir correcto o incorrecto. Tampoco necesita ser excesivamente larga. Debe ser específica, comprensible y orientada a la mejora. Veamos cómo llevarlo al PROM. En lugar de solicitar, crea una guía de lectura. Podemos decir, después de la lectura, incluye 2 preguntas de recuperación, sin apoyo del texto, una actividad para explicar la idea central mediante un ejemplo propio, una situación de aplicación y criterios breves para ofrecer retroalimentación. La IA puede ayudarnos a producir preguntas y variaciones, pero debemos revisar si realmente exigen recuperar, explicar y aplicar. A veces genera actividades que parecen activas porque tienen muchos pasos, pero continúan pidiendo únicamente copiar o identificar información literal. La pregunta pedagógica es, ¿qué hará mentalmente el estudiante? Si la actividad no provoca una operación relevante, debemos modificarla. Hasta aquí hemos revisado cómo aprende la mente. Ahora convertiremos estos principios en decisiones docentes concretas. Antes de escribir el prompt, necesitamos responder 5 preguntas. Con estos fundamentos cognitivos, pasemos a las decisiones que corresponden al docente. Llegamos al puente entre la teoría del aprendizaje y la planificación.
Antes de redactar un prompt, el docente debe tomar 5 decisiones pedagógicas: aprendizaje, grupo, evidencia, secuencia y apoyos. La guía no debería decidirlas de forma automática, porque dependen del currículo, del contexto y del conocimiento profesional del docente. Y algo que siempre he mencionado es que la guía no está en el aula. Hay decisiones, hay conocimiento del contexto que solo el profesor los tiene. Y por supuesto que se puede entrenar una IA con toda esta información. Pero recordemos, en todo esto siempre tiene que estar presente la parte humana, que aunque parece obvio, sí, parece obvio, pero nos debe llevar a un proceso de reflexión. eh, Somos los docentes quienes al final, con una mirada de nuestros estudiantes, pues podemos tener muchísima información o una puerta de entrada hacia otras situaciones que están viviendo. Bien, la primera decisión es el aprendizaje. ¿Qué debe comprender o saber hacer el estudiante? Conviene expresarlo mediante una acción observable y significativa, no solamente conocer el ciclo del agua, sino explicar las relaciones entre evaporación, condensación y precipitación utilizando un esquema y un ejemplo. La claridad del aprendizaje orientará todos los demás componentes. La segunda decisión es el grupo. ¿Quiénes van a aprender? Aquí consideramos nivel, edad promedio, conocimientos previos, dificultades, diversidad, recursos, modalidad. No necesitamos describir a cada persona ni compartir datos sensibles. Ofrecemos únicamente información pedagógica relevante para adaptar la propuesta. La tercera decisión es la evidencia. ¿Cómo demostrarán el aprendizaje? Puede ser una explicación oral, una resolución razonada, un producto, una comparación, una representación, una decisión sustentada. La evidencia debe corresponder al aprendizaje. Si queremos argumentación, no basta una prueba de memoria. Si queremos aplicación, necesitamos una situación en la que el conocimiento sea utilizado. La cuarta decisión es la secuencia. ¿Qué harán antes, durante y después? Podemos iniciar activando conocimientos previos, continuar con modelado o exploración, incorporar práctica guiada y finalizar con una producción independiente. No todas las clases requieren la misma estructura, pero toda secuencia debe tener una lógica. La quinta decisión son los apoyos. ¿Qué recursos y andamiajes necesita el grupo? Pueden ser ejemplos, organizadores, preguntas orientadoras, vocabulario, modelos, opciones de participación, materiales accesibles o formas graduales de ayuda. Un apoyo no significa reducir el aprendizaje esperado, significa crear condiciones para alcanzarlo. Pensemos en el orden. Si primero pedimos a la IA una clase completa y después intentamos encontrarle un propósito, estamos adaptando nuestra planificación a un producto generado. Lo correcto es lo contrario. Definimos estas 5 decisiones y luego solicitamos apoyo para desarrollarlas. Les propongo detenerse mentalmente en su clase real y completar estas frases. Atención. Al finalizar, el estudiante podrá: mi grupo necesita considerar. Sabré que aprendió cuando. La secuencia comenzará con y terminará con. Los apoyos necesarios son. Cuando estas respuestas están claras, redactar el prompt resulta mucho más sencillo. Ya no comenzamos desde una página en blanco ni esperamos que la IA adivine nuestras necesidades. Convertimos las decisiones en una instrucción estructurada. En la siguiente lámina veremos las 6 piezas que componen esa instrucción. Esas 5 decisiones se convierten ahora en las 6 piezas de una instrucción pedagógica.
Damos espacio entonces para que puedan marcar asistencia. Pueden detener el video en este momento para realizar ese proceso. Esta lámina presenta la anatomía de un prompt pedagógico. Una solicitud útil combina 6 piezas: rol, contexto, propósito, estrategia, evidencia y criterios. No son palabras mágicas ni una fórmula rígida. Son categorías que nos ayudan a comunicar las decisiones necesarias para que la respuesta sea pertinente y pueda evaluarse. La primera pieza es el rol. Indica desde qué función debe responder la herramienta. Por ejemplo, actúa como diseñador didáctico de ciencias. El rol no garantiza exactitud, ojo, pero delimita el tipo de razonamiento y el lenguaje esperado. Debe ser específico y coherente con la tarea. La segunda pieza es el contexto. Aquí describimos el nivel, la asignatura, el tamaño aproximado del grupo, el tiempo disponible, los conocimientos previos, los recursos y la modalidad. El contexto evita propuestas inviables. Si la clase tiene 40 estudiantes, 45 minutos y conectividad limitada, la IA no debería diseñar una actividad que exija dispositivos individuales y 2 horas de trabajo. La tercera pieza es el propósito. Expresa qué aprendizaje debe desarrollar o demostrar el estudiante. Esta es una de las piezas más importantes porque diferencia una solicitud centrada en producir materiales de una solicitud centrada en aprender. La cuarta pieza es la estrategia. Indica cómo se organiza o cómo se organizará la experiencia. Activación de conocimientos previos, modelado, discusión, resolución de problemas o una práctica guiada, colaboración o producción. Podemos ofrecer una estrategia definida o pedir alternativas bajo determinados criterios. La quinta pieza es la evidencia. Señala qué producirá o hará el estudiante para mostrar el aprendizaje. Sin evidencia obtenemos actividades interesantes, pero no necesariamente sabemos qué observar. La sexta pieza son los criterios. Definen las condiciones de calidad y los límites de la respuesta. Alineación con el propósito, lenguaje adecuado, accesibilidad, viabilidad, precisión, tiempo, recursos y necesidad de verificar la información. También podemos pedir que la IA identifique supuestos, riesgos o aspectos que requieren decisión docente. La calidad de la respuesta depende en buena medida de la precisión pedagógica de estas decisiones. Sin embargo, un prompt más largo no necesariamente es que sea mejor. Debe contener la información necesaria, no una acumulación de detalles irrelevantes. Podemos redactarlo en párrafos, viñetas o una plantilla. Lo importante es que contenga las decisiones que nos permitirán ir realizando estos 6 elementos y que estén conectados. Además, debemos proteger la privacidad. No introduzcamos nombres, ni expedientes, ni diagnósticos identificables, ni información sensible del estudiante. Contextualizar no significa exponer datos personales. En resumen, el rol orienta la función, el contexto delimita la realidad, el propósito define el aprendizaje, la estrategia organiza la experiencia, la evidencia permite observar y los criterios permiten revisar. Ahora comparemos una petición genérica con un prompt que integra estas 6 decisiones. Veamos cómo cambia una solicitud cuando incorporamos esas 6 piezas. En esta lámina observamos la diferencia entre pedir algo y decidir mejor. A la izquierda aparece una solicitud muy frecuente. Hazme una clase sobre el ciclo del agua. La herramienta puede responder con una introducción,
una explicación, algunas actividades y una evaluación. El resultado podría verse completo, sin embargo, la petición no indica para quién es la clase, qué aprendizaje se espera, cuánto tiempo existe, qué saben los estudiantes, qué harán ni cómo se juzgará la calidad. Revisemos ahora el prompt pedagógico completo. Primero aparece el rol, actuar como diseñador didáctico de ciencias. Diseñador didáctico. Esto orienta el tipo de respuesta. Después aparece el contexto, quinto grado, aproximadamente 30 estudiantes. 45 minutos, recursos disponibles y conocimientos previos. Esta información evita una propuesta desproporcionada. El propósito podría formularse así, que el estudiante explique cómo se relacionan evaporación, condensación y precipitación dentro del ciclo del agua. Notemos que no se limita a conocer el ciclo. Puede explicar relaciones, lo cual exige mayor comprensión. La estrategia organiza una secuencia breve. Activar ideas previas mediante una situación cercana. Presentar o construir un modelo visual. Realizar una práctica guiada y proponer una aplicación. La secuencia distribuye la carga cognitiva y mantiene al estudiante participando. La evidencia puede ser un diagrama causal comentado. El estudiante no solo dibuja flechas, debe explicar qué representa cada relación. Finalmente, los criterios establecen que la propuesta sea clara, viable en 45 minutos, adecuada al nivel, realizable con materiales disponibles, hay que explicar cuáles son, y acompañada de preguntas que permitan verificar comprensión. ¿Qué cambió? La IA sigue generando una propuesta, pero ya no trabaja sobre un vacío pedagógico. El docente ha definido las condiciones que deben orientar la respuesta. Esto permite evaluar el resultado. Podemos preguntarnos, ¿la actividad desarrolla realmente el propósito? ¿La evidencia permite observarlo? ¿La secuencia cabe en el tiempo? ¿Los recursos son realistas? También debemos recordar que la primera respuesta no es definitiva. Podemos decir la actividad inicial depende demasiado de la explicación docente. Modifícala para que los estudiantes comparen dos representaciones o reduce el número de pasos y agrega una alternativa para quienes necesiten apoyo. El valor del PROM no está en obtener una respuesta perfecta al primer intento, está en establecer un diálogo orientado por criterios. La IA propone, el docente revisa, verifica, contextualiza y decide. Esta comparación nos prepara para la última parte de la sesión, construir un prompt para una clase real, no para un ejemplo ficticio. Después del ejemplo corresponde construir una instrucción para una clase auténtica. Llegamos al reto de salida. Ahora les corresponde, compañeros, diseñar un prompt para una clase real. La indicación principal es: no comience por la herramienta, comience por el aprendizaje. Si todavía no han elegido una clase, piensen en una necesidad próxima y concreta de su grupo. Eviten temas demasiado amplios, seleccionen un aprendizaje que pueda trabajarse y observarse en una sesión o secuencia breve. El proceso tiene 3 momentos: definir, estructurar y revisar. Primero, definir, completen la frase. Al finalizar, el estudiante podrá. Utilicen un verbo que exprese un desempeño: explicar, comparar, resolver, argumentar, representar, aplicar, diseñar o evaluar. Desempeño. Después describan brevemente al grupo y el punto de partida. Pregúntense qué saben, qué suelen confundir y qué condiciones deben considerarse. Segundo, estructurar. Incorporemos las 6 piezas del PROM: rol, contexto, propósito, estrategia, evidencia y criterios. No es obligatorio escribir los nombres de las piezas, aunque puede resultar útil durante el aprendizaje. Lo importante es que la instrucción responda a las preguntas esenciales: desde qué función responderá la IA, para quién, con qué propósito.
mediante qué experiencias que demostrará el estudiante y bajo qué condiciones debe diseñarse la propuesta. Tercero, revisar. Antes de utilizar la propuesta o la respuesta, evaluemos su pertinencia. ¿Está alineada con el aprendizaje esperado? ¿Cabe en el tiempo? ¿Utiliza recursos disponibles? ¿Incluye práctica activa? ¿Permite recuperar conocimientos previos? ¿La evidencia muestra realmente comprensión? ¿El lenguaje es adecuado y accesible? ¿Hay afirmaciones que deben verificarse? El producto de esta actividad es un prompt pedagógico listo para probar, revisar y adaptar. No buscamos un texto perfecto ni demasiado extenso, buscamos una instrucción que haga visibles las decisiones docentes. Pueden utilizar una formulación como esta. Actúa como diseñador didáctico de diseña una secuencia para. El grupo se caracteriza por. Al finalizar el estudiante deberá. Inicia activando. Después incorpora. La evidencia será, asegura que la propuesta, antes de finalizar, identifica supuestos o información que requiera verificación docente. Cuando reciban la respuesta, no pregunten solamente si les gusta, pregunten si sirve a su grupo y su propósito. Conserven lo pertinente, modifiquen lo necesario y descarten lo que no aporta. La autoridad pedagógica no se delega. Con esta actividad cerramos la sesión. La idea que deseo que permanezca es la siguiente. La IA puede emplear alternativas y acelerar la producción, pero no conoce por sí sola la historia, las necesidades ni las posibilidades reales de nuestro estudiantado. La IA propone, el docente decide, verifica y contextualiza. Cuando la intención es clara, la planificación se vuelve coherente y el PRON deja de ser una orden genérica para convertirse en una herramienta al servicio del aprendizaje. La IA propone, el docente decide, verifica y contextualiza. Finalmente, estimados colegas, si ustedes quieren hacernos llegar esos PRON que han diseñado, estaremos muy prestos a leer sus mensajes. De hecho, vamos a abrir el chat de WhatsApp para que ustedes un par de días, cuando ya creemos que la mayoría ha podido realizar esta actividad, pues pueda compartir con el grupo lo que ha hecho. Estamos todos para aprender. En nombre de la Universidad de Sonsonate, de mi colega Rodolfo Morales Durán, de mi persona, y de la Dirección Departamental de Educación. Les damos las gracias por su atención y pues nos seguimos viendo en una tercera jornada. Les ha saludado Glenda Trejo. Bendiciones.